En tan solo 3 horas, Cristo pagó por todos nuestros pecados. Nos libró totalmente de la condenación. Todo para la gloria de Dios. Estamos en lo que el mundo celebra como Semana Santa, donde conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente, ¿qué significarán estos dos eventos, no? Porque los evangélicos se la viven hablando de Cristo, de su resurrección, de la cruz, pero realmente los evangélicos estamos entendiendo el evangelio. Muchos dirán que soy muy repetitivo, porque todos los años hacemos un sermón hablando acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, pero es necesario porque, como dijo Lutero, olvidamos el evangelio todos los días. Por lo tanto, debemos recordarlo todos los días, porque es el evangelio lo que nos da fuerza, lo que nos santifica, es el evangelio lo que nos salvó. Debe estar constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que este sermón se titula Cristo crucificado y resucitado. Vamos a escudriñar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección para poder admirarlo, para poder exaltarlo. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5. Leemos. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo no se propuso ninguna otra cosa que no fuera hablar de Cristo y de este crucificado. Pero ¿por qué es tan importante la cruz para Pablo? ¿Por qué Pablo predica a Cristo y a este crucificado? Dice que no lo hizo con palabras elocuentes, con mucha sabiduría, con muchas oratorias para que se oyera excelente. No, lo hizo en sencillez, lo hizo con mucho temor y temblor. ¿Por qué será? ¿Qué tiene esta cruz de especial, de importante, que Pablo no predicaba otra cosa que no fuera la cruz de Cristo? Es triste ver que en muchos púlpitos no se está predicando a Cristo, y mucho menos a Cristo crucificado. En el capítulo 1, de los versículos 18 al 24, allí mismo en 1 Corintios 1, 18, 24, Pablo hace la siguiente afirmación acerca de la cruz. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Otras versiones dicen, es algo ingenuo, es una locura para los que se pierden. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder de Dios, como dicen las Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde quedan los filósofos o los estudiosos
y los especialistas en este mundo. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Wow, hermano. El mensaje de la cruz es una locura. Esta versión dice que es una ridiculez para los incrédulos, para las personas que se pierden. Wow. Es algo absurdo, es algo que no tiene sentido. Para los judíos no tiene sentido ver a un Mesías crucificado. Es algo que no tiene lógica alguna. Para los filósofos, un héroe en una cruz siendo humillado, que con su muerte nos trae vida, es algo que no tiene sentido, que no tiene razonamiento. Por eso los griegos se burlaban de la cruz de Cristo, se burlaban del Evangelio. Los judíos no los comprendían, no los entendían. Los judíos pedían señales a nuestro Señor Jesucristo. Los griegos pedían cosas razonables, cosas sabias. Pero Dios, ¿qué hizo? Nos dio la locura de la predicación, que predicáramos a Cristo y a este crucificado. Y con esta locura es que las personas son salvas. Es en esta cruz que Él ganó nuestra salvación. Es esta predicación ridícula que salva a los hombres. Así que hoy vamos a analizar esta predicación. Vamos a analizar la cruz de Cristo y su resurrección. Porque el Evangelio consiste en ambas cosas, en la muerte y la resurrección de Cristo. Ambas son igual de importantes para Pablo. Él dice, el Evangelio consiste en esto, que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y quisiera utilizar dos textos para ambas ocasiones. Vamos primero con la crucifixión. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué significa la cruz de Cristo? Y muchos dirán que es obvio, ¿no? Estamos en unas iglesias, somos evangélicos, sabemos lo que significa la cruz. ¿Seguro? ¿Realmente entendemos la cruz que Pablo predicaba? Que el mundo llama una locura. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? En muchas iglesias se predica que fue para ganar nuestra salud física, nuestra prosperidad, para reconocer lo importante que nosotros éramos, que Dios estaba tan loco, tan apasionado por nosotros, que dejó el cielo en bancarrota para reconocer cuánto valíamos, que somos el centro del universo para Dios. Pero no, queridos hermanos, no se trata de nosotros. La cruz va más allá de nosotros. Dios es santo. ¿Sabes qué significa santo? Significa diferente. ¿Diferente en qué sentido? Bueno, en todos los sentidos. Él es muy por encima de nosotros. Él está totalmente separado de nosotros, porque Él es el creador. No tiene nada que ver con las criaturas que Él creó. Ahora, Él siendo puro, siendo bueno, siendo diferente en todos los sentidos, ¿cómo nos podemos sentir nosotros? Si tú vas a un club donde hay gente conocedora,
gente sabia, que sabe muchísimo de todos los asuntos de ciencias y tecnología, y tú no conoces nada, ¿cómo tú te sientes? Nada. Te sientes analfabeta, te sientes ignorante y te sientes avergonzado. Si tú eres un ladrón, una prostituta, y vas a un lugar en donde hay muchas personas morales, realmente ejemplares, que tú sabes que son buenas personas, ¿cómo tú te vas a sentir? Como la peor persona de ese lugar. Ahora, cuando tú te paras frente a un Dios santo, ¿cómo te puedes sentir? Que es infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente justo. Te debes sentir como el peor gusano de este mundo. Imagínate que este santo Dios infinito, bueno, valioso, porque Él es el que es valioso, nosotros lo ofendimos. Nosotros le escupimos en la cara a Dios con nuestro pecado. Nos rebelamos contra este Dios. Y qué bárbaro. Hay un ejemplo que nos da el hermano de Raíces Profundas, que el pecado no es tan grave por el hecho de ser pecado, sino por el hecho de que lo cometimos contra una persona. El tamaño del pecado es igual al tamaño de la persona con la que yo ofendo. ¿Qué significa esto? Que si yo bofeteo a mi hijo en su cara, él puede ser que se moleste conmigo y me deje de hablar por unos días. Pero las consecuencias no van a ser muy grandes. Si yo bofeteo a un policía, me van a meter preso. Ahí las consecuencias suben de nivel, porque es un ente gubernamental. Pero ¿qué sucede si yo bofeteo al emperador romano en el siglo I? Me van a cortar la cabeza, me van a asesinar, porque es el emperador. Imagínate tú cuál es la consecuencia, cuál es la atrocidad de que tú esa misma cachetada se la dejas al Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuáles serán las consecuencias para ti y para mí? Hermano, las peores. Tenemos una deuda infinita con Dios que no podemos pagar. Merecemos su condenación eterna, porque nuestro pecado, aunque es finito, fue contra un Dios infinito. Por lo tanto, sus consecuencias, que son infinitas. El infierno es lo que merece el ser humano. Y la cruz es perfecta en su representación, porque representa vergüenza, representa maldad, un castigo contra un criminal, y representa la maldición, que todo el mundo le desea mal por lo malvado que es esa persona. Representa lo que tú y yo merecíamos, la cruz. Merecíamos la cruz. Ahora, no basta con una muerte simplemente física. Yo morí crucificado allí y ya. No. Esto no satisface la justicia de Dios. Esto no es suficiente para pagar la deuda. Por eso tienes que pagarla eternamente en el infierno, porque no puedes pagarla. Es infinita. Debe ser separado totalmente de Dios, del cielo y de los santos. Debe sufrir solo, apartado totalmente de la presencia de Dios. Y el Gólgota, el monte en donde murió nuestro Señor Jesucristo, qué casualidad que quedaba fuera de Jerusalén, que es un símbolo del cielo, es un símbolo de la presencia de Dios en el templo. Literalmente representa el infierno, representa esa separación profunda entre Dios y el pecador, porque la paga del pecado es la muerte. Y la maldición y el enojo de Dios es lo que merecemos y nos priva de todo lo bueno. Cuando Dios te maldice, Él quita todo lo bueno, toda la bondad que Él tenía hacia ti, Él la retira. Él te da aliento para que respires,
Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos, pero cuando Dios quita su mano, quita su aliento, quita su paz, quita su misericordia. Tú sin Dios no eres nada. El tormento que siente una persona con su ausencia, con la ausencia de su gracia, es el peor de todos. Porque sin Dios, sin que Él nos sostenga, estamos muertos. No somos nada, hermanos. Miren la bendición hebrea que se da en Números 6:25. Es una bendición que da el pueblo judío a sus hermanos. Dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Números 6:25. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, que te ame, que te mire con agrado y que te tenga misericordia, que te tenga compasión. Que el Señor alce su rostro, que te vea, que te admire, que te ame, que seas de su agrado y ponga en ti paz, que Él te dé la verdadera paz. Qué hermoso. Pero ¿qué ocurre con las personas que no se les da la bendición de Dios, sino que se les da la maldición de Dios? Invirtamos la bendición. A ver cómo suena. Que el Señor apague su rostro sobre ti y no te tenga misericordia. Que el Señor no alce su rostro sobre ti y no ponga en ti su paz. Esto es lo peor que le puede suceder a una persona. Que Dios apague la luz de su gracia, que Dios le quite el rostro y lo voltee y lo desprecie, lo aparte de Él, lo aparte de su presencia. Literalmente es el infierno. Esto es el infierno donde Dios no da de su gracia. Allí va a ser un tormento total. Y esto es precisamente lo que tú y yo merecíamos, hermano. Merecíamos morir en esa cruz. Merecíamos estar separados del pueblo de Dios y ser privados de la presencia de Dios eternamente. No simplemente por unas horas, no, eternamente. Y esto es precisamente lo que Cristo padeció en esa cruz por ti y por mí. En el Getsemaní, nuestro gran Redentor estaba aterrado, sudaba gotas de sangre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba tan asustado, tan aterrado por los clavos, por la cruz, por los latigazos. Los mártires, cuentan las historias de la iglesia, que iban cantando a la cruz gozosos, deseosos. Jesús es menos valiente que ellos. Y sabemos que las torturas fueron horribles, claro que sí. Obviamente, Él fue el varón de dolores, el hombre más sufrido, nos dicen las Escrituras. O como dice Isaías 53, nos describe todos los dolores y padecimientos que nuestro Señor sufrió. Totalmente físico, algo insoportable para cualquier hombre mortal. Es cierto, Él resistió una agonía que no tiene realmente comparación. Y Él no fue ayudado por nadie. Fue terrible, fue abandonado totalmente. Fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue negado por otro y fue abandonado por el resto de los apóstoles. Tanto emocional como físicamente, el Señor Jesús estaba destrozado. Estaba totalmente solo. Pero, ¿qué fue lo peor? ¿Qué era lo que más temía? Lo que hizo que Jesús sudara gotas de sangre. Y dijo, aparta de mí este cáliz. ¿Cuál es este cáliz?
¿Qué es este cáliz que Jesús quiere que el Padre aparte de él? En Apocalipsis nos habla de una copa que Dios da a beber a las naciones. Nos dice que es la copa de su ira, de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Eso que tú y yo merecemos, lo que beben las personas en el infierno por toda la eternidad, esta copa de ira, era lo que el Hijo iba a beber. Jesús bebió tu copa, Jesús bebió mi copa para darnos a beber la suya. Gracias a que Cristo bebió tu copa, ahora tú y yo podemos beber de su copa, de su gracia, de su misericordia, de ser llamados hijos de Dios. Fue solamente gracias a Él. Por nuestra culpa, Cristo debe sufrir el infierno y la maldición que tú y yo merecíamos. Cristo en la cruz sufrió durante esas 3 horas el infierno que todas las personas que no creen en Él sufren en la eternidad. ¿Cómo así? ¿Cómo Cristo, siendo un hombre, durante 3 horas pagó toda una eternidad? Simple porque Él es Dios. Él es una persona eterna, infinita. Por lo tanto, Él pudo pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar. En tan solo 3 horas, Cristo pagó por todos nuestros pecados. Nos libró totalmente de la condenación. Y la ira de Dios, la justicia que demandaba que fuéramos castigados, fue satisfecha en Cristo. Vamos al Salmo 22. Es impresionante que cientos y cientos de años antes de que existiera siquiera el método de la crucifixión, ya David había profetizado el evento de la cruz. Ya él, sin saberlo, había narrado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo cientos de años antes en este salmo profético, en este salmo mesiánico. ¿Cómo comienza? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No le suena familiar? El Señor Jesús, en la cruz, allí clavado, grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús está haciendo referencia a este salmo. Veamos todo lo que está diciendo nuestro Señor Jesús con tan solo esta frase. ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Este gimo significa como un grito, como un alarido. No es que simplemente lo susurró, Él lo gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que Cristo se sintió abandonado. No, Cristo estaba abandonado. El Padre lo abandonó. El Padre se apartó de Él. El Padre desató su ira sobre Él. ¿Recuerdan la bendición? Que Dios ponga su rostro sobre ti. Simbólicamente, hubo oscuridad en la cruz durante 3 horas. Oscuridad absoluta. Nadie podía ver mucho. ¿Qué simboliza esto? El Hijo lo sintió. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre apagó su rostro. Se apartó totalmente de su Hijo. Porque Él está cargando nuestros pecados. Él ahora es visto como el mayor de todos los pecadores. Porque tiene todos nuestros pecados cargados a su cuenta, cargados a Él. Versículo 2. Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes.
Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Cristo clama al Padre, pero el Padre lo ignora, el Padre no lo escucha. Versículo 3. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y tú los rescataste. Clamaron a ti y tú los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Lo que Cristo está diciendo es: Padre, nuestros antepasados clamaron a ti y tú los salvaste, tú respondiste, pero a mí no. A mí no me estás respondiendo, a mí no me estás escuchando. Versículo 6. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Así se sentía Cristo, repugnante, inmundo, porque sabía que el Padre lo estaba tratando como que si Él fuera tú, como que si Él fuera yo, como que si fuéramos todos nosotros viles pecadores. Se sentía como un gusano que Dios debía aplastar. De hecho, en Isaías dice que al Padre le complació aplastar al Hijo para que nosotros fuéramos librados de la culpa. Y un dato curioso que da Miguel Núñez es que este gusano en la antigüedad se usaba para teñir las telas de rojo. Él se aplastaba y se coloraba toda la tela de rojo. Este gusano en la naturaleza se pegaba de un tronco de la madera y allí tenía sus larvas. Luego las larvas se alimentaban de él al punto que este gusano moría. Y cuando lo despegabas del tronco, quedaba teñido totalmente de rojo. ¡Wow! Cristo, clavado en este madero, lo tiñe de rojo con su sangre. Y su sangre nos alimenta, su sangre nos da vida, su sangre nos purifica y nos limpia de todo pecado, hermano. Versículo 7. Todos los que me ven se burlan de mí. Y lo vemos en la cruz. Sonríen con malicia y menean. Este simbolismo en los judíos, cuando menean su cabeza, es símbolo de desprecio, de indignación. Mientras dicen: este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. El Señor lo amó tanto que Él lo rescate. En los evangelios, ¿qué dice? Ay, tú que decías: en 3 días reconstruiré este templo. Hazlo pues, sálvate. Tú que salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Versículo 9. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba me hiciste confiar en ti. Desde que Cristo nació, confiabas en su Salvador, confiabas en el Señor. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Jesús ve a todos los que lo crucifican, a todos los que se burlan de él, como leones, como toros feroces a punto de despedazarlo. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Esto es precisamente lo que se ve en la crucifixión.
Su sudor era intenso, su sangre corría por todos lados, sus huesos estaban ya dislocados por el forcejeo, por el intentar respirar una y otra vez. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. No se imaginan cómo el corazón de Jesús luchaba por seguir latiendo. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. ¿Cuántos no se les ha pegado la lengua al paladar porque tienen la boca seca? Pero tú con saliva enjuagas y la despegas. Jesús no podía hacer esto. Jesús estaba tan deshidratado que no podía despegar su lengua del paladar. Hermano, qué horrible. Qué horrible. Y lo que se le dio a beber fue vinagre. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. ¿Cómo David sabía esto? Atravesaron mis manos y mis pies, me los han taladrado. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Jesús sufrió todo esto por obediencia al Padre. Jesús sufrió todo esto para salvarte, hermano, para salvarte. Gloria a Cristo que soportó toda humillación, todo sufrimiento, todo dolor, que soportó la ira de Dios, que soportó el juicio de Dios. Aquel que nunca había recibido de Dios otra cosa que no fuera bendición, recibió la maldición por nosotros. Pero allí no culmina la historia. En segundo lugar, hablemos de la resurrección. ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Qué sucedió con Cristo? Bueno, si Cristo simplemente murió y allí quedó, Pablo dice que vana es nuestra fe, que no tiene sentido alguno. Porque si Cristo no resucitó, no venció nada. ¿Qué garantía tenemos de que Él venció el pecado? Que Él venció la muerte, que Él venció a Satanás. No hay ninguna garantía. Murió como todos los demás, fue enterrado y listo. Allí quedó otro falso Mesías más. Pero este no fue el caso de Cristo. Él se levantó de esta tumba. Él venció la muerte. Cuando Él volvió a la vida, demostró que la derrotó totalmente. Ahora tú y yo vamos a ser justificados delante de Dios. Somos perdonados porque hay una garantía de que Él pagó por todos nuestros pecados. Los pagó de tal manera que la muerte se echó para atrás y Él pudo volver a la vida. Como dice Romanos 4:25, que Él resucitó para nuestra justificación. Y como dice Romanos 1:4, el Espíritu Santo lo levantó con poder de entre los muertos para nombrarlo Hijo de Dios, para demostrar que Él era quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios. Y es el sello que el Padre puso en el Hijo para glorificarlo, para decir que su obra fue perfecta, que su sacrificio fue suficiente y que gracias a Él podemos tener paz con Dios. El Padre lo glorificó, lo exaltó por encima de todas las cosas. Y allí no termina la historia. Cuando Cristo resucita, Él asciende al cielo. Y muchos eruditos han identificado al Rey de Gloria del Salmo 24
con nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice el Salmo 24. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es este Rey glorioso, victorioso, que entra en los atrios del Señor? Dice, es el Señor, fuerte, poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de gloria. Jesús fue coronado en el cielo como Rey de reyes, como Señor de señores. El único hombre que se ha ganado el cielo. El único hombre que ha sido exaltado por encima de todas las cosas. Pero también sabemos que Él en su persona es Dios. Y es adorado, es servido. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, hermano. Apocalipsis 5. Vamos para cerrar a Apocalipsis 5. Él es el Cordero inmolado, que es digno de gobernar, digno de juzgar a las naciones, digno de recibir toda gloria, todo honor, toda alabanza. El apóstol Juan, hablando, nos narra la siguiente historia, la siguiente visión. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Padre. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado por 7 sellos. Vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. ¿Qué significa este rollo? Bueno, hay muchas posturas, muchas interpretaciones, no quiero entrar en detalles. En resumen, podemos decir que simboliza los misterios de Dios. Todo el plan de salvación de principios a fin que Dios establece. Así que, si no se puede abrir el rollo, no hay salvación. Porque no se conoce cuál es el plan que Dios ha hecho para salvarnos, para redimirnos. Aparte, es el derecho para condenar, para juzgar a este mundo. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir este rollo y desatar sus sellos? Nadie. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, dice Juan, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. No hay salvación, estamos perdidos, no hay nadie que sea digno, no hay un Salvador, no hay un Redentor. Versículo 5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, Juan. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá, un símbolo del hijo de David, el heredero de su trono. Él ha ganado la victoria, él derrotó la muerte, el pecado, a Satanás. Él ahora tiene autoridad sobre todas las cosas. Ahora Juan voltea, ¿no? A ver, ¿en dónde está ese león majestuoso, grande, victorioso? El león de la tribu de Judá con su corona. Versículo 6. Entonces vi a un cordero
que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Juan se quedaría: un cordero. Ya va, ¿en dónde está el león? Es un cordero que fue sacrificado, que murió, pero que ahora está vivo. Este cordero, hermano, este cordero es el león de la tribu de Judá. Este cordero crucificado es Dios, es el vencedor, es el Señor, es el Rey de gloria. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 espíritus de Dios, el cual son enviados a la tierra. Esto simboliza al Espíritu Santo. Jesús está rebosando del Espíritu Santo de Dios. Versículo 7. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Wow. Las oraciones del pueblo de Dios son escuchadas por el Padre como un incienso fragante a Él. Dios escucha las oraciones de su pueblo, hermano. Y estos 24 ancianos se postran ante nuestro Señor Jesucristo y lo adoran y lo alaban, porque Él tomó el rollo y Él es digno de desatar sus sellos. Él es digno de traer salvación, de traer juicio al mundo. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hermano, gloria al Cordero. Glorias al Cordero que con su sangre pagó el rescate, pagó nuestros pecados a Dios y se ha apartado, ha santificado a gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, como tú y yo. Y un día reinaremos con Él, reinaremos junto a Él en la nueva creación. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones. Escuché esto: cientos de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura. Si no bastaban los ángeles, ahora oí toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Bendito sea el Cordero de Dios, hermanos. Este Cordero que quitó el pecado del mundo. Él es digno. Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. A Él es que nos postramos y los adoramos, y al que está sentado en el trono. En conclusión, Cristo ha vencido la muerte con su muerte. Cristo venció el mal haciendo el bien. Cristo exhibió a Satanás y le quitó todo dominio, toda autoridad sobre nosotros.
Y lo más importante, la ira de Dios fue satisfecha. El juicio de Dios quedó satisfecho. Ya nuestra deuda fue pagada, fue cancelada. Ya no hay condenación para todos aquellos que han puesto su confianza en el Cordero. Cristo nos ha perdonado. Pagó todos, no algunos, todos nuestros pecados. Y nos ha dado vida eterna. Nos ha comprado para ser sus siervos, para ser sus hijos, para ser su pueblo santo y escogido. Hermano, ¿cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no glorificar a este león que se entregó como un cordero por el perdón de nuestros pecados? Pero, Angel, yo soy el más grande de los pecadores. Yo no creo que Cristo me acepte. Querido pecador, ven a Cristo, porque Él vino por los peores y más viles criminales de este mundo. El que mire a Cristo en esa cruz, el que lo mire, vivirá. El que confíe en Cristo tendrá salvación. Tu alma quedará totalmente satisfecha en Él. Confía en aquel que fue crucificado. Confía en aquel que fue resucitado. Es por esta razón que yo me uno al apóstol Pablo. Y toda mi vida predicaré a Cristo y a este crucificado.